En la clase de hoy día es sobre costo de transacción. Eh, Ronald Coase realizó una serie de aportes a la economía. Entre ellos, él observó que no todas las transacciones se llevan a cabo en el mercado, sino que existen una serie de transacciones que están fuera del ámbito de mercado, como por ejemplo aquellos que se llevan al interior de una empresa. Esto también tiene que ver con la explicación del origen y la evolución de las empresas. La explicación de ello residió en el concepto de costo de transacción. Dio campo a una nueva área de la economía en la que esta teoría de los costos de transacción se utiliza para explicar las organizaciones económicas, sociales e incluso la evolución misma de la sociedad. Pues lleva más allá el concepto de costos del ámbito de la producción y el consumo, tomando en cuenta otras series de aspectos de la sociedad, como por ejemplo las racionalidades limitadas, las conductas oportunistas, las características o cualidades de las transacciones que la teoría microeconómica estándar no recoge. La existencia de estos costos de transacción son tales que incluso, de ser muy elevados, conllevarían a que el mercado no pueda desarrollarse o desenvolverse normalmente. Entenderemos por costos de transacción los costos de negociar, dirigir y garantizar el cumplimiento de un contrato. En el marco de las transacciones como unidad de análisis se abordará a partir de la idea de contrato. Las transacciones pueden agruparse en los costos ex ante que surgen antes de que se haga efectiva la transacción. Por ejemplo, la venta de un alimento industrial requiere una serie de permisos, autorizaciones sanitarias, una serie de condiciones que la empresa tiene que incurrir. No basta la combinación de insumo, capital y trabajo para poder producir. Asimismo, también existen transacciones cuyo desarrollo o desenvolvimiento en el tiempo requiere vigilancia, requiere supervisión, requiere que el contrato se cumpla y eso implica costos para la empresa. Son los costos ex post. La suma de ambos nos va a dar los costos de transacción en que podría incurrir un agente en una transacción. En consecuencia, la existencia de estos costos de transacción implica que los agentes deben de tomar en cuenta estos más allá del ámbito de la producción y el consumo para decidir sus niveles de producción, sus niveles de consumo. ¿A qué se deben los costos de transacción? Básicamente hay dos supuestos básicos. La primera es que las racionalidades de los agentes son limitadas o acotadas, de tal manera que no pueden prever una serie de hechos inciertos y en consecuencia no pueden incluirse las resoluciones de los conflictos o daños que se den ante estos hechos inciertos en los contratos. Y esto se debe a que es incapaz pues de predecir los hechos futuros o son altamente costosos la estimación de dichos efectos. Por otro lado también, a diferencia de la teoría microeconómica estándar, considera que los individuos, más allá de la maximización de su utilidad, la búsqueda de su interés propio incluye las conductas oportunistas, en la que si fuese posible, los agentes podrían incumplir los contratos o las reglas, tal que esto conduzca a un mayor beneficio propio. Así entonces, la teoría de los costos de transacción se ubica en el ámbito donde supone que los agentes son oportunistas o actúan con astucia y donde la racionalidad es limitada o acotada. Mientras que la teoría microeconómica estándar se mueve en el ámbito de que los individuos, si bien actúan buscando su máximo interés, no son astutos o no son oportunistas y su racionalidad es completa, incluida en el mundo de la incertidumbre. En incertidumbre son racionales tal que pueden ordenar las alternativas inciertas y decidir entre ellas
cuál es la mejor. Por otro lado también, los costos de transacción van a depender de las cualidades de las transacciones. Ahí hacemos referencia a tres cosas: la especificidad de activos. Hay transacciones que implican manejo de recursos humanos, equipos, máquinas, marcas, que fortalece la relación o la transacción entre las partes, haciendo que difícil o altamente costoso que una de ellas pueda zafar de dicha relación. Esto, por supuesto, genera los incentivos para la aparición de conductas oportunistas y, en consecuencia, obliga a que las partes tengan que realizar contratos rígidos o al menos de interés de las partes, que podría ser altamente perjudicada ante la presencia de dichas conductas oportunistas. Asimismo, también aparece o se hace mucho más evidente la racionalidad limitada en la medida que estamos hablando de transacciones donde el grado de incertidumbre es muy alto y es difícil de prever contingencias aleatorias, y más si una de las partes tiene ventaja de información sobre la otra. Por otro lado, la frecuencia de las transacciones. Hay transacciones que son de un solo acto, periodos cortos, y hay otros que son de periodos largos. Aquellos que son de periodo largo y en la cual existe incertidumbre, entonces requerirá una mayor vigilancia, supervisión del cumplimiento de las transacciones o de los acuerdos, y por lo tanto se requiere una serie de contratos que gobiernen la transacción durante ese lapso de tiempo. Entonces, estas transacciones que implican costos de transacción se formulan a través de la definición de un contrato, en la que los posibles eventos que generen perjuicios pueden expresarse de manera explícita o implícita de acuerdo al derecho. En los contratos clásicos serán factibles siempre y cuando incluyamos las provisiones ante incumplimientos, pero hay transacciones que no son posibles de prever. Entonces recurrimos a los contratos de tres bandas o trilaterales, en las cuales las partes incorporan a una tercera para que éste actúe con discreción o como árbitro ante una situación no contemplada en el contrato. Y los contratos bilaterales, cuando las partes confían entre sí que podrían resolver los conflictos a medida que estos se vayan presentando durante la relación contractual. Entonces, observamos que el mercado básicamente va a gobernar o regir las transacciones cuando los grados de especificidad de los activos sean nulos o no existan, y mucho más cuando las transacciones son ocasionales. Pero si las transacciones son más frecuentes y requieren una alta especificidad o mediana especificidad de activos, se van a requerir una serie de contratos para poder gobernar la transacción y evitar los daños y perjuicios. A continuación presentamos una formalización. El primero es que hay dos agentes, uno que es comprador, que pretende vender el precio a un consumidor final, y el proveedor, que provee el bien a un costo marginal C, en la que el proveedor obtendrá un beneficio P menos C, que es el precio pagado por el comprador menos su costo marginal. El comprador, su beneficio tendrá V, que es el precio que vende al consumidor, menos el precio que paga el proveedor, siendo el beneficio total de transacción V menos C. Asimismo, también supondremos que existe un tema de asimetría de información, en la medida que el costo marginal con que opera el proveedor solo es conocido por este, mientras que el comprador desconoce cuál es el costo marginal con el cual opera, y en consecuencia se levanta una función de expectativo de creencia sobre con qué costo marginal estaría operando el proveedor. Entonces, el proveedor debe de suponer que la transacción se lleva a cabo en tanto que el precio que pretende pagar no sea menor al costo marginal con el cual operará el proveedor. Así que supondremos que la probabilidad de que existan ganancias es positiva. Entonces,
La probabilidad de que la transacción tenga lugar viene dado por f de p, donde p es no menor al costo marginal. El beneficio esperado del comprador será entonces la diferencia de el beneficio multiplicado por la probabilidad de que la transacción se lleve a cabo más la probabilidad de que no se lleve a cabo multiplicado por 0. Entonces la maximización del comprador consistirá en elegir el precio que le paga al proveedor tal que maximice su beneficio en esta situación de falta de asimetría de información. Esto conduce a que vamos a tener aquí en este caso la maximización B menos f de p minúscula es la derivada de f de p mayúscula. Vamos a tener p por f de p menos f de p igual a 0. Esto conduce al precio que estaría dispuesto a pagar el comprador. El óptimo es que si no hubiese esta simetría de información, entonces el precio que recibiría el comprador sería el que paga el consumidor. El proveedor, perdón, sería el que paga el consumidor. Sin embargo, observamos del resultado de la maximización que el precio que paga el comprador al proveedor será diferente al que recibe él del consumidor final. Y esto se debe a que una de las partes no tiene información acerca de con qué cosa está operando el proveedor. Entonces, cuando una de las partes de la transacción mantiene una relación específica, es probable que la negociación expuesta entre ellas no conduzca a una cantidad de transacción eficiente, siendo esta probabilidad mayor en la medida que sea mayor los problemas de información. Entonces, la información, dada la racionalidad limitada de los agentes en una relación específica, conllevará a la existencia de costo de transacción, lo que lleva a que la transacción no sea eficiente. En este caso, el proveedor recibirá un precio menor y por lo tanto produciría menos que si es que recibiese el precio que paga el consumidor final. Por último, los costos de transacción ex ante tienen que ver con cuánto va a invertir el proveedor, puesto que si está enmarcada una relación específica, esto puede dar origen a una conducta oportunista del comprador que renegociará el precio que le paga, pudiendo reducir sus beneficios y no permitir recuperar la inversión que realiza. Entonces vamos a suponer que la inversión reduce su costo marginal de producción a través de la función psi y el precio de venta es no menor al costo marginal cuando la inversión es cero. El comprador, dada esta relación específica de la inversión del proveedor, actúa oportunistamente renegociando el precio. En el equilibrio Nash se iguala el beneficio del proveedor y del comprador, por lo tanto tendríamos un precio de equilibrio Nash igual a psi de phi costo marginal más v entre 2. Tomando este precio de equilibrio Nash, el proveedor maximizará su beneficio, ¿no? Que sería en este caso precio está aquí. Ya. Entonces, este es el beneficio del proveedor en la medida que maximiza el proveedor la diferencia entre P menos psi. P menos psi, ¿no? P menos psi. Eso es lo que maximiza el proveedor. Pero en equilibrio Nash, P es psi más V entre 2 menos psi. Y esto nos queda, ¿no es cierto? V
menos sí, diría más sí, perdón, entre 2. Y ese es lo que va a maximizar el proveedor. En este caso sería menos, porque es menos sí y acá es sí medios, menos sí. Y más bien a esto hay que restarle el costo hundido por la inversión específica, ¿no? Entonces, tiene que elegir cuánto va a invertir. Si prima entre 2, menos 1, igual 0. De esto se obtiene el monto de inversión por parte del proveedor. Pero si fuese el óptimo social, tendríamos que tomar en cuenta todo el beneficio que podría obtener el proveedor, que sería V menos sí. V menos sí nos va a dar entonces V menos sí menos sí. Entonces tendríamos ahí la maximización de esto, menos sí prima, menos 1, igual a 0. En este caso el proveedor se lleva todo el beneficio y el óptimo social sería entonces un monto de inversión en la que menos sí prima de i es igual a 1. Y dado que sí prima doble i es positivo, entonces de esto se deduce que i asterisco es menor que i estrella. Esta pérdida de inversión es como consecuencia de la provisión que toma el proveedor ante la relación específica de inversión que tiene con el comprador y donde el comprador es posible que presente conducta oportunista. Si las partes en transacción realizan inversiones específicas, es probable que termine invirtiendo menos de lo que debería invertir socialmente, debido al temor de que el comprador presente una conducta oportunista. Entonces estamos viendo que en una relación específica en la que es posible la presencia de conducta oportunista, hay subinversión, y en la que existe asimetría de información o incertidumbre, dada la racionalidad acotada, ciertos agentes terminan recibiendo menos de lo que recibirían si es que no existiese ese grado de incertidumbre.